¿Qué tal, amigos de la Fundación Furefa? Bienvenidos a un espacio más de sesiones de mantenimiento familiar. Espero que haya estado disfrutando los diferentes temas que hemos venido trabajando en serie y bueno, ya hoy estamos dando inicio a un nuevo tema que seguro puede atañir o puede tener que ver con todos nosotros de una o de otra manera, porque hemos vivido eventos que no salen como nosotros quisiéramos y es lo que quiero que trabajemos. Vamos a abordar un tema que hemos titulado Afrontando o cómo afrontar la frustración. Luego que todos hemos experimentado este tipo de emoción y bueno, desafortunadamente no todos sabemos cómo gestionarla de manera apropiada. Me gustaría tener la oportunidad de usar un episodio en torno a la vida de Jesús, o más bien una enseñanza que Él da y que tiene que ver mucho con este aspecto de la frustración, aunque Él está hablando del tema del discipulado, de sus seguidores y todo esto, pero Él menciona dos eventos donde el resultado final va a ser frustración y quiero que me acompañe a mirarlo y analizar un poquitito en calidad de introducción a esta serie, cómo afrontar la frustración. Creo que, como lo referí hace un rato, todos la hemos vivido, pero no todos la hemos sabido gestionar y por eso bueno es recibir algunos consejos de cómo hacerlo y a través de esta serie lo vamos a hacer. Si gusta recibir los enlaces de cada uno de estos episodios, pues por favor inscríbase en el grupo de WhatsApp Amigos de la Fundación Furefa y entonces, se llama Sesiones de Mantenimiento Familiar. Aquí en la descripción del video puede encontrar esto y allí al inscribirse usted va a recibir diariamente, o bueno, cada vez que sale el programa y al final, cuando sale toda la serie, enviamos todo el paquete de enlaces para que usted tenga la serie completa y pueda estudiarla y pueda compartirla a otras personas. Igual suscríbase al canal y bueno, así también recibirá continuas notificaciones de los momentos en que hacemos nuestra transmisión. Leo entonces ese episodio del cual me referí hace un rato. Dice así, y eso está en Lucas 14, 25 para quienes quieran corroborarlo. Dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esa es una situación bastante exigente, pero sigue. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bien, quise leer todo el contexto del verso 25 al 23 porque está hablando de lo que implica ser discípulo de Jesús. Y usa dos analogías para ilustrarlo. Aquel que pretende construir una torre y aquel que tiene 10,000 efectivos militares y quiere enfrentar o viene contra él un ejército de 20,000. Y en los dos episodios el escritor está considerando, particularmente Lucas está considerando qué es lo que se puede hacer. Tenemos opciones y Lucas refiere, en el relato de Jesús, refiere a en medio del compromiso de ser discípulo de Jesús, que es el tema que él está tratando, la idea aquí es no llegar a condiciones frustrantes. De manera que cuando se establece un proyecto, se establece una meta, puede terminar mal el proyecto, puede terminar mal aquello que se ha presupuestado hacer, y esto se deriva a que no se ha hecho un previo análisis, una correcta planeación de las cosas. Jesús usa estas dos analogías, como lo dije, para confrontar a sus
oyentes, que son los que están escuchando esta enseñanza, y también a nosotros, sus lectores, para considerar: no terminen en una condición frustrada pretendiendo ser mis discípulos y no viendo el nivel de compromiso que esto implica. Y ese nivel de compromiso es el mismo que tiene un constructor y el mismo que tiene un rey para enfrentar la guerra. El constructor que tiene un proyecto y no se sienta para analizar los costos, el presupuesto, todas las implicaciones, el compromiso que hacer esta construcción, esta torre implica, entonces va a terminar sometido en una condición de frustración, porque no va a poder terminar la torre al acabarse los recursos antes de terminarla, y el resultado es que todos van a hacer burla de él, y esa burla va a ocasionar una frustración, una sensación de impotencia, un fracaso, y por supuesto este fracaso va a generar un impacto emocional de quien está sufriendo esta frustración. Y el segundo ejemplo que él está usando tiene que ver con este rey que tiene la mitad de los efectivos de su adversario que viene contra él, y él tiene dos opciones: me enfrento con una estrategia eficaz que pueda ayudarme a enfrentar la desventaja que tengo frente al adversario, o envío una comisión para que firmemos un tratado de paz de manera que no tengamos que enfrentar los ejércitos. De lo contrario, pues habrá una enorme frustración dada por la derrota de este conflicto. Así que Jesús establece estas dos situaciones, pero estas dos situaciones tienen mucho que ver con nuestro diario vivir en lo que respecta a nuestros proyectos personales. Muchas personas, desafortunadamente, pueden hacer memoria, recordar muy bien aquellos eventos, aquellos proyectos, aquellos sueños en los que invirtieron mucho dinero, invirtieron tiempo, invirtieron esfuerzo, invirtieron mucho de sí mismo para llevarlo a cabo, pero pasó algo que finalmente no permitió el resultado de lo presupuestado, y esto deja una sensación de frustración. Y cuando no sabemos gestionar la frustración, vamos a tener como resultado una enorme pérdida de confianza en nosotros mismos, en los recursos que hemos recibido o tenemos para alcanzar estos sueños. O de pronto también vamos a terminar sumidos en el fracaso, en la frustración, en la tristeza, en el dolor de la pérdida, pero bloquearemos nuestra capacidad de resiliencia, y ahí es donde se dan los mayores daños de lo que es la frustración. Hoy yo quiero que entremos a definir lo que es la frustración, y vamos a definir la frustración como la respuesta emocional al incumplimiento de una expectativa. Todos tenemos expectativas cuando hacemos planes y proyectos. Todos tenemos expectativas en cuanto a nuestra propia vida. Desafortunadamente, algunas de esas expectativas, por un lado, pueden ser demasiado altas. Tengo una expectativa para llegar hasta este nivel en este corto tiempo. Y si no hay una planeación, como lo refieren las ilustraciones que Jesús da, si no hay una planeación, si no tenemos una gestión que nos permita evaluar, que nos permita planear, que nos permita encontrar si tenemos, identificar si tenemos los recursos o no tenemos los recursos, qué recursos realmente se requieren para lograr este proyecto, si no hay esa planeación o un proyecto concreto, ojalá escrito, para que nosotros podamos dar el paso a paso en una guía adecuada para lograr estos sueños y estos proyectos, entonces el resultado va a ser insatisfactorio, y eso va a generar esta sensación de frustración. Así que cuando definimos a la frustración como la respuesta emocional al incumplimiento de una expectativa, podemos notar que el no haber logrado aquel determinado objetivo que nos hemos propuesto inicialmente, vamos a hacer un replanteamiento de algunas cosas, y allí es donde está el punto crítico de la frustración. Cuando no se cumplió mi expectativa, bien sea porque otra persona no lo permitió, porque yo no lo logré, porque alguien incumplió, porque no llegaron los recursos a tiempo, porque los recursos que yo había presupuestado creí que eran suficientes, y a la hora de ejecutar descubro que no son los suficientes y el proyecto no se pudo llevar a cabo.
esta sensación golpea y si no sabemos manejar las emociones que derivan de esta frustración, entonces vamos a terminar teniendo otros traspiés más adelante. Como refería hace un rato, el mirar la frustración como una evaluación definitiva o una evidencia de que somos incompetentes, de que las cosas nunca nos van a salir bien, de que nadie es digno de confianza, de que nunca voy a hacer realidad estos sueños, de que este proyecto, del intento de este proyecto, ahí ya fracasó y es mejor echar todo al traste. Este tipo de pensamientos van a bloquear la capacidad de hacer nuestros propios sueños y van a tener un efecto negativo a futuro en otras realizaciones. Así que aquí tenemos la definición, algunos ejemplos de este tema de la frustración. Y yo quiero que lo hablemos alrededor de nuestras propias vidas. Mi propuesta hoy es que hagamos un ejercicio en el que podamos tener hoja, lápiz o esfero y en el cual podamos escribir o recordar quizás algunas de las frustraciones que hayamos vivido recientemente o en el pasado, poderlas enumerar y dentro de cada columna que voy a referir ahora, poder tener la oportunidad de hacer una evaluación acerca de cómo estamos gestionando la frustración. Y yo quiero que en primer lugar, en la primera columna, tú puedas escribir una descripción de ese episodio ese episodio que terminó frustrante. ¿Cuál fue el proyecto? ¿Cuál fue el sueño? ¿Cuál fue esa expectativa que te habías trazado respecto a este proyecto, respecto a esta persona, respecto a ti mismo y que te propusiste hacer? Vamos a suponer que, me propuse realizar un emprendimiento, una compañía de jugos naturales o de ¿cómo llamaríamos esto? De la mezcla de productos vegetales con frutas. Entonces, este era mi proyecto, ese es el ejemplo. Ok, listo. ¿Qué planeación previa hubo para desarrollar este proyecto? Bueno, entonces yo tuve la oportunidad de sentarme, contactar con otras personas, mirar otros modelos de emprendimiento parecidos a este para saber cómo se estaban gestionando y poder planear a partir de allí. También hice un plan presupuestal, tanto recursos económicos, materiales, técnicos, tecnológicos, y esa fue la planeación. Ok, listo. ¿Cómo fue la ejecución? La tercera columna sería cómo fueron los primeros pasos de la ejecución, ¿sí? Allí tú puedes mencionar, empezamos entonces con una tienda, con una publicidad de esta y de estas características, y allí tú puedes escribir cómo fueron los inicios de este proyecto, tal como Jesús lo describe en el pasaje que acabamos de leer. Y luego entonces, ¿cómo resultó? Ok, fracasé en esto, fracasé en aquello. ¿Sí? Resultó mal, hubo estas pérdidas, los clientes no llegaron, el producto realmente no era agradable al gusto de los clientes, ¿sí? Luego escribe cuáles fueron las acciones para resolver, qué hiciste con este impacto, con aquello que salió mal. ¿Cuáles fueron las acciones correctivas de mejoramiento? ¿Sí? Si hubo una evaluación constante para saber si tu observación de el cliente no le gustó, conclusión, a la gente no le gusta este tipo de jugos, entonces yo cierro la tienda porque hubo una frustración. Allí es donde empezamos a considerar el efecto de la frustración. Entonces, ¿qué hiciste cuando viste que surgió este traspiés? Y finalmente, ¿qué emociones resultaron? Tristeza, dolor, amargura, la misma frustración, ¿sí? Y ahí puedes ver el paso a paso del proyecto, pero en la anterior a qué emociones derivaron de esto, allí vas a poder encontrar qué no se hizo bien. Y cuando puedes identificar que el resultado final fue frustración, y que te estableciste ideas tan tóxicas como yo no sirvo para los negocios, a mí todo me sale mal,
este tipo de ideas derivadas de la frustración van a sepultar un buen proyecto que podría simplemente tener unos ajustes, evaluarlo y revisar qué no se hizo bien, qué se hizo bien para seguirlo haciendo, qué no se hizo bien para corregirlo e implementar estas acciones. Si hacemos este ejercicio, de seguro vamos a descubrir que muchas de las cosas que hicimos que no nos resultaron bien y las echamos al traste porque la frustración no la supimos procesar, podríamos haber echado al traste buenos proyectos porque la frustración nos ganó. Y ahí es donde quiero que este ejercicio nos ayude a tener conclusiones para que en próximos eventos no demos el mismo resultado, sino que gestionemos nuestras emociones de manera saludable y no se echen a perder proyectos. Yo sé que va a ser muy interesante este ejercicio. Puede pausar el video o retroceder el video para ver nuevamente cuáles serían los componentes de este ejercicio con aquellos eventos frustrantes. Puede ser de negocios, o puede ser de tu relación con otras personas o de tu propia gestión con tu capacitación, en fin, con cualquiera de estos aspectos para evaluar cuál ha sido el impacto de la frustración en tu salud mental y emocional. Un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo episodio de Sesiones de Mantenimiento Familiar.